¿Por qué nunca debes rezarle a tus muertos? En el silencio de la noche, cuando el mundo duerme y las sombras se alargan, muchos sienten la tentación de hablar con sus muertos. Creemos que una oración es suficiente para traer consuelo, para sentirlo cerca una vez más. Pero hay advertencias antiguas que dicen que rezarles a los difuntos puede hacer más que reconfortarnos, podría abrir una puerta que jamás debió ser cruzada. Los viejos relatos cuentan de personas que, en su deseo de hablar con quienes ya partieron, se encontraban atrapadas en un juego oscuro. A veces, la presencia que sentían no era la de su ser querido, sino algo que tomaba esa forma solo para ser invitado a este mundo. Entidades sombrías, atraídas por el dolor, la nostalgia y la desesperación, pueden disfrazarse de las voces y las figuras de aquellos a quienes amamos. Hay quienes han sentido una mano fría sobre su hombro después de rezarles a sus muertos, un roce helado que recorre la piel en una caricia que parece familiar, hasta que notan que están solos en la habitación. Otros han escuchado sus nombres susurrados en la madrugada, con una voz tan similar a la de su ser querido que dudan de sus propios sentidos. Pero cuando el miedo comienza a sentarse, la voz cambia, se torna ronca, burlona, como si disfrutara de su terror. Las leyendas advierten que los muertos deben descansar en paz. Cuando los llamamos, incluso en forma de oración, estamos rompiendo esa barrera sagrada. Y una vez que se abre esa puerta, no siempre es fácil cerrarla. A veces, el espíritu que escuchó el llamado se queda atrapado, incapaz de regresar al descanso eterno. Otras veces, algo más se desliza por esa apertura, algo que nunca fue humano y que no tiene intención de regresar. Una anciana en un pueblo olvidado solía contar cómo, tras rezarle a su difunto esposo, comenzó a ver su figura en el rincón oscuro de la sala. Al principio, pensó que era su manera de despedirse, pero con el tiempo, la figura comenzó a moverse, a acercarse a ella en sueños y, finalmente, a susurrarle cosas que él jamás diría. Desesperada, acudió a un curandero, quien le explicó que no era su esposo, sino una entidad que se había alimentado de su tristeza y había tomado esa forma para quedarse cerca de ella, acechando su vida. Si decides rezarle a tus muertos, recuerda que no sabes quién o qué está realmente escuchando. La nostalgia y el amor pueden abrir puertas tan poderosas como el odio y el miedo, y en ese umbral, es difícil distinguir qué cruza hacia este lado. Ten cuidado, a veces, el verdadero descanso solo llega cuando dejamos ir. No invoques sus nombres con insistencia, no les hables en la oscuridad de la noche y, si sientes una presencia, no la sigas. Al final, el amor verdadero es dejar que sigan su camino.